Me gustaría empezar contando que nosotros somos, Carmen María, Juan Carlos y yo, y otras cerca de 20 o 25 personas más, somos parte de un grupo que hace años nos reunimos para, en primer lugar, analizar la obra de José María Arguedas, ¿no? Estamos hablando del año 2009, 2010, cuando era acercable el centenario y queríamos pues hacer bulla, ¿no? Queríamos participar, digamos, en la efemérides, ¿no? Una vez que pasó el centenario hicimos un evento que fue importante, que dio lugar a una publicación también significativa. Nos preguntamos qué hacemos. Entonces dijimos, vamos a continuar examinando esta vez las leyendas que Arguedas recopila. Y efectivamente comenzamos a trabajar con relatos que venían sobre todo de Jauja, pero también de Lucanamarca, ¿no? En Ayacucho. Pero luego surgió la idea más poderosa y que nos ha llevado mucho tiempo de comenzar a leer el manuscrito de Guarochirí, ¿no? Y leerlo pues página por página, línea por línea, leerlo en común, ¿no? Y tratar de interpretarlo. Tratar de interpretarlo significaría pues traducirlo no solamente del quechua al español, que ya está hecho, ¿no? Sino traducirlo a la circunstancia, traducir el significado, ¿no? En términos de desentrañar el simbolismo, ¿no? De ver qué cosa significa el manuscrito, ¿no? Entonces, esta tarea nos ha llevado desde el año 2012 hasta el 2015. 3 años nos hemos pasado leyendo una y otra vez el manuscrito. Tan es así que cuando lo terminamos de leer, además en las dos versiones fundamentales, en la de Arguedas y la de Taylor, empezamos otra vez desde cero, lo volvimos a leer, pero esta vez tomando actas. Es decir, la idea era de que había una persona que tomaba apuntes de la reunión, ¿no? Ustedes dirán fanatismo. Yo no creo que sea fanatismo, sino es un intento de apoderarnos, ¿no? De desentrañar el significado de una fuente tan rica para comprender la historia y la mentalidad de nuestro país. Entonces, bueno, lo que sucede es de que al final tenemos una situación que es más o menos la siguiente, ¿no? Nos reunimos y se lee y cada uno da su opinión, ¿no? Y nos comenzamos a llamar el grupo de los zorros, ¿no? En alusión tanto a la novela de Arguedas como al papel protagónico que juegan, sobre todo en el capítulo 5, los zorros en el manuscrito, ¿no? Pero después de llamarnos los zorros, pues comenzamos a llamarlos también de otra manera, ¿no? Los trajinantes de Anchicolcha, refiriendo a uno de los paisajes donde ocurre, uno de los escenarios donde ocurre el manuscrito, pero finalmente creo que el nombre que logra imponerse o que logra sedimentarse como el nombre más adecuado, el que es más aceptado, es el de Grey Zorruna, ¿no? Nombre muy curioso, porque claro, Grey es un nombre que designa un rebaño, ¿no es cierto? Después del nombre Grey se apodera el cristianismo para significar con Grey un rebaño que está conducido por un pastor, ¿no? Un rebaño fundamentalmente de ovejas que son protegidas y son también en cierto sentido pues explotadas, ¿no? Por el pastor, el conductor del rebaño, que va a sacar tanto la lana como también finalmente la carne de estos animales, ¿no? Pero los zorros no pueden formar una grey, porque los zorros son cada uno por su lado, es como los perros, ¿no? Hay un poemario de Domingo de Ramos que se llama Pastor de Perros, ¿no? Lo que es un poco curioso, pues, porque como en el caso de los zorros, es imposible pensar en un rebaño de zorros, ¿no? Los zorros son animales pues mañosos, que no se dejan así nomás conducir y que cada uno hace sus cosas por su lado, ¿no? Entonces, ¿por qué este nombre de Grey Zorruna fue exitoso? ¿Por qué nos identificamos con este nombre? Yo creo que por la sencilla razón de que efectivamente una especie de oxímoron, éramos o somos una Grey Zorruna, en tanto que somos un colectivo, pero un colectivo donde no se busca la unanimidad, donde no se pretende una homogeneidad, donde no se quiere que todo el mundo piense igual, sino que cada uno, digamos, pone lo que puede y saca lo que puede, y cada uno va entonces tejiendo su propia interpretación, ¿no? Al final, pues, se logran sedimentaciones comunes, se logran ideas
que compartimos, pero esto no es forzoso y muchas veces se mantiene la discrepancia. Lo que me hace recordar la famosa frase de Alberto Flores Galindo, que es discrepar es otra forma de aproximarnos. Yo creo que la creatividad de un grupo tiene mucho que ver con la capacidad para poder contener la discrepancia en un espacio amigable, ¿no? Porque a veces la discrepancia puede llevar también a la ironía, al insulto. Siempre hay alguien que quiere que todos piensen como él, ¿no? Que quiere imponerse, que quiere ser el pastor. Entonces esta figura felizmente no la tenemos en el grupo, de tal manera que se mantiene la diferencia, y esta diferencia resulta a la larga pues enriquecedora, ¿no? Resulta muy importante, ¿no? Y de hecho creo que lo que tenemos en los últimos años en nuestro país es un auge de lecturas del manuscrito de Guarochirí, que es también una forma de decir de que el Perú se está poco a poco reencontrando con su tradición, ¿no? Creo que la prueba más evidente de este reencuentro es la proliferación de las ediciones, ¿no? Del manuscrito. Es decir, cada vez hay más ediciones y además, sobre todo en las universidades, cada vez hay más grupos, ¿no? Que comienzan a girar en torno al análisis, al relato del manuscrito. Hay también cada vez más tesis, inclusive doctorales o de maestría, ¿no? Que tratan de concentrarse en algún aspecto del manuscrito, ¿no? Y creo que es muy difícil que el manuscrito arroje o revele todos sus secretos, ¿no? Porque el manuscrito es un libro muy complejo, ¿no? Creo que solamente con el transcurso de la exégesis de mucho tiempo, ¿no? Gracias a la concurrencia, competencia, diálogo, exégesis de profesiones muy diferentes, ¿no? De gente que sea quechóloga, antropóloga, no sé, socióloga, psicoanalista, ¿no? Cada uno poniendo su sesgo interpretativo, es que podrá avanzarse en la interpretación de ese texto tan fundamental, ¿no? Pero es un texto fundamental también por algo que Carmen María dijo, ¿no? Y es que es un texto que al ponernos en contacto con nuestra historia nos hace recuperar una dimensión fantástica, una dimensión mítica que es posibilitadora, ¿no? Y el caso más inmediato y más importante es, por supuesto, el propio Arguedas, ¿no? Como lo hizo notar Carmen María en su ponencia, Arguedas, antes de la traducción del manuscrito, se siente un poco agotado, ¿no? Como narrador, porque los materiales que venían de su infancia como que ya comenzaban a acabarse. Y él era un hombre que escribía sobre la vivencia y no tanto sobre situaciones que podía imaginar de forma más especulativa. Entonces, digamos, Arguedas, la traducción, la lectura del manuscrito es un poco recargarse las baterías, ¿no? Es abrirse a la dimensión del mito, a la dimensión de la fantasía y entonces volver a la literatura de una manera distinta, ¿no? Creo que no hay novela tan vanguardista, tan renovadora como es justamente Los Zorros, ¿no? Los Zorros es una novela que está llena de fantasía, ¿no? Y además es una novela que pues tiene un ritmo, ¿no? Muy quebrado, ¿no? Es muy picada, son relatos pequeños, pero que en conjunto van dando cuenta de lo que es el Chimbote de la década del 60, ¿no? Y Arguedas parte del supuesto pues, de que la situación del Perú de la década del 60, especialmente, especialmente el Chimbote, ¿no? Que vendría a ser el laboratorio del cruce, del mestizaje o del encuentro de culturas, ese laboratorio tenía que entenderse de la perspectiva de la larga duración y de la perspectiva de la cultura, ¿no? Por eso es que él opta por tomar estos personajes que provienen del manuscrito y traerlos a la contemporaneidad, ¿no? Para tratar de ahí de explicar lo que está pasando en el país, ¿no? Una visión de largo plazo, una visión desde la cultura, una visión donde el elemento de la fantasía y del mito está muy presente, ¿no? O sea, él no quiere hacer una novela realista, él quiere hacer una novela intuitiva, una novela donde él se deje llevar, digamos, por las voces que lo habitan, ¿no? Y que son voces que, pues, son muy antiguas, ¿no? Como podría demostrarse, pero quizá eso sea para otra oportunidad, ¿no? Entonces, hay esta revitalización, ¿no? De la cultura andina en nuestro país, que es un proceso que, por otro lado, atraviesa todo el siglo XX, ¿no? Y que tiene Arguedas
uno de sus puntales, ¿no? Porque Arguedas no solamente es pues, la persona que hace transmitible la experiencia andina al mundo criollo, cosa que antes no había ocurrido, ¿no? Es también la persona que logra, digamos, no solo, logra hacer poesía en quechua, que logra reivindicar la canción y la música quechua. Entonces su accionar es múltiple, ¿no? No se restringe solamente al campo de la literatura, sino que va en general a esta revitalización, ¿no? Y de alguna manera esta revitalización está contenida ya en Mariátegui, ¿no? En la idea del socialismo indoamericano, en la idea de pensar en una realidad que esté realmente enraizada en nuestra historia, ¿no? Y esto ha sido luego llamado por Alberto Flores Galindo como el recuperar la tradición, ¿no? Ese es el programa de recuperar la tradición, porque lógicamente en nuestro país, pues un país colonizado, un país avergonzado, un país, digamos, donde la tradición está tan, digamos, menoscabada en su autoestima, ¿no? Era necesaria, ¿no?, la presencia de un hombre como Arguedas para que pudiera darle, digamos, un sentido de autoestima, de orgullo, de vitalidad a lo que viviendo, sin embargo, se ocultaba, ¿no?, tras una suerte de máscara de muerte o de abyección, o como el mundo criollo llamaba en ese momento al mundo indígena, ¿no? Entonces, esta influencia creciente del manuscrito en la cultura peruana es de alguna manera también el cumplimiento del deseo del relator del manuscrito, porque es cierto que quien encomendó el manuscrito fue Francisco de Ávila, ¿no?, que era un sacerdote casi jesuita, mestizo, aunque no queda muy claro porque él se hace pasar como expósito, lo que significa que no tenía un designador racial, un clasificador racial, porque el expósito, es decir, la persona que era entregada en adopción, que aparecía así un poco de la nada, que era dado por los padres, no podía ser blanco, como podía ser indio, como podía ser, pues, no sé, mestizo. Entonces, bueno, él como expósito piensa que era necesario ir a una extirpación de idolatrías, ¿no?, a profundizar la evangelización en el Perú, ¿no? Y en función de este proyecto de extirpación de idolatrías, de profundizar la evangelización, él encomienda a no sabemos quién, algunos dicen Tomás, otros dicen Cristóbal, encomienda a que estos relatos, a que la tradición oral sea fijada por escrito, ¿no? Pero de hecho Francisco de Ávila no tiene el control de los relatos. Él quiere saber los relatos para adentrarse en la mentalidad quechua, la mentalidad indígena, y de esta manera poder incidir mejor en ella, lograr un borramiento de la tradición, lograr una conquista del imaginario más profunda, ¿no? Este era el proyecto que era el proyecto oficial de la Iglesia, al cual responde, por supuesto, Francisco de Ávila. Sin embargo, el relator del manuscrito va más allá, y acá hay unas líneas con las que empieza el manuscrito que son decisivas para la comprensión del manuscrito y que no va a permitirme leerlas porque nos van a hacer entender, digamos, por qué el manuscrito es más de lo que parece. Dice así: si los indios de la antigüedad hubieran sabido escribir la vida de todos ellos en todas partes, no se habría perdido. Se tendría también noticias de ellos como existen sobre los españoles y sus jefes. Aparecerían sus imágenes. Así es, y por ser así, y como hasta ahora no está escrito eso, yo hablo aquí sobre la vida de los antiguos hombres de este pueblo llamado Huarochirí, antiguos hombres que tuvieron un progenitor, un padre, sobre la fe que tenían y de cómo viven hasta ahora. De todo eso, ha de quedar escrito aquí la memoria con respecto a cada pueblo y cómo es y fue su vida desde que aparecieron. Es decir, el relator, el que junta los relatos, no quiere simplemente
hacer una colección que sirva para la extirpación, sino quiere dejar un testimonio vivo de lo que han sido las creencias, las fiestas, los ritos de los pueblos que habitaron la provincia de Huarochirí, ¿no? Entonces, este es un mandato que él, al cual es fiel, que tiene muy presente, ¿no? Y que permite pensar de que muchos de estos relatos pues, tienen un fundamento prehispánico, ¿no? Aunque, de otro lado, estos relatos hayan sido puestos por escritos hacia finales del siglo XVI, es decir, ya casi 60 años después de la invasión española, ¿no? Y por lo tanto uno tiene que pensar de que también hay mucha mezcla, ¿no? Hay también mucho sincretismo, ¿no? Pero hay también este espíritu de ser fiel al pueblo del cual es expresión el propio narrador, el propio relator, sea Tomás o sea Cristóbal o el nombre que queramos ponerlo, ¿no? En realidad yo creo que el relator está pensando en que es posible ser cristiano y al mismo tiempo adorar a los dioses indígenas, ¿no? Que esto no se contradice, porque claro, en la mentalidad andina no había la idea del monoteísmo, ¿no? No había la idea de un dios que excluyera a los demás, había una idea fundamentalmente politeísta. Entonces en el panteón se podía acomodar siempre un nuevo dios y se podía rendir culto a todos, sin que eso significara una traición o una contradicción, ¿no? Cosa que por supuesto no le entraba en la cabeza a los sacerdotes españoles, ¿no? Que pensaban de que la adoración a Dios y a Cristo implicaba la postergación o la declaración de demonios a todos los demás presencias divinas, ¿no es cierto? Entonces, la idea de él es la coexistencia entre diversas religiones, ¿no? Y creo que si comparamos el proyecto religioso, que también es una manera de pensar un proyecto cultural, ¿no? El autor del manuscrito, si lo comparamos, por ejemplo, con Juan Poma o con Garcilaso, vemos que es muy distinto, y quizá el proyecto del manuscrito está más apegado a lo que es la tradición popular, ¿no? Mientras que, por ejemplo, Garcilaso pues piensa en una cristianización que deje mucho menos viva, que deje mucho menos margen a las tradiciones prehispánicas, ¿no? Porque claro, Garcilaso venía pues de la nobleza inca que con la conquista perdió sus grandes huacas, ¿no? Perdió el sol y no le quedó más que acomodarse a la nueva religión de los vencedores, ¿no? Y de otro lado, pues Juan Poma más bien se mueve en un registro sobre todo de denuncia, ¿no? Él quiere que la cristianización, pero la cristianización efectiva, es decir, que los cristianos se comporten de la manera como dicen que deben comportarse, y esa es su actitud permanente en la nueva corona y que el buen gobierno, es decir, la actitud de que sean coherentes, ¿no? Porque si no, y es la frase que es el estribillo de su obra, no hay remedio, ¿no? Y la carta al rey tiene el sentido de un llamarle la atención para que las cosas sean como deben ser, ¿no? Entonces, si comparamos estos tres presentimientos del Perú, todos muy cercanos entre sí, ¿no? Porque todos se dan alrededor de 1615, 1616, ¿no? Qué curioso que estas tres visiones de lo que puede ser el país se den pues, en momentos temporales tan cercanos entre sí, ¿no? Pero, reiterando, pues el proyecto del autor del manuscrito, del relator del manuscrito, creo que es el que es más fiel al sentir popular, ¿no? Y ahí es a la larga el que más ha guiado o el que más ha representado el sincretismo, ¿no? Y la religiosidad popular campesina en nuestro país, ¿no? Entonces, por eso, quizá por ser un hombre anónimo, ¿no? Quizá por no ser pues un cacique, o menos todavía un descendiente de los incas, como pudo ser el caso de los otros autores que he mencionado. Entonces, en este capítulo 5, ya tratando de aterrizar y disculpando la demora excesiva en esta introducción, en este capítulo 5 lo que vemos es básicamente una suerte de cambio civilizatorio, ¿no? Es decir, el autor del capítulo está, digamos, describiendo
cuáles son las razones y cuál es la dinámica de un cambio civilizatorio, de un cambio de época, ¿no? Vamos a pasar de una época marcada por el odio, marcada por la impostación, la impostura y por la infidelidad, por la fragilidad de los vínculos sociales, a una época muy distinta, ¿no? Una época donde la relación del hombre con la naturaleza va a ser mucho más estrecha, donde la relación entre los hombres también va a ser más complementaria, ¿no? Y la persona que va a estar en el centro de estos cambios, el héroe cultural, ¿no? El personaje central del capítulo es sin duda alguna Guayacuri, ¿no? Guayacuri es un hombre pobre, pero es sagaz, y además él es un lector muy atento de no solamente los signos de la naturaleza, sino inclusive escucha y entiende lo que los animales les dicen, ¿no? Entonces él instaura otro tipo de vínculo con la naturaleza, que es un vínculo mucho más efectivo para el fomento de la vida. Bueno, entonces este orden social está en crisis, ¿no? Y es un orden que adquiere en la figura de Tantañamca su emblema más significativo, ¿no? Tantañamca es este hombre que se hace adorar sin mayor razón, porque no tiene nada especial, ¿no? Es un farsante. Y de otro lado, pues hasta su esposa le saca la vuelta, ¿no? Y esto es ya un quiebre, ¿no? Esto significa que no le tiene pues el respeto que en principio es esperable, ¿no es cierto? Y es un orden pues que está colapsando, ¿no? Y es muy significativo que Guayacuri se dé cuenta de esta situación al escuchar a los zorros, ¿no? Son los zorros los que comentan esta situación, los que dicen de que ahí arriba pues hay este señor que se hace adorar, pero que en realidad está enfermo y que, bueno, digamos, no es pues definitivamente lo que pretenden. Entonces, Guayacuri pues es el héroe, ¿no? E inclusive yo diría acá, aunque esto es una cuestión de interpretación que no pido que ustedes compartan, ¿no? Que es muy significativo que Guayacuri vea el nacimiento de su padre, porque Guayacuri es hijo de Payacaca, ¿no? Pero él ve nacer a su padre. Entonces, podrá ser un poco arriesgada la conjetura, ¿no? Pero esto de alguna manera me hace recordar a una figura como la de Moisés, ¿no? Es decir, al creador de una legislación, al instituidor de un nuevo régimen social, ¿no? Que es capaz de ver de alguna manera a Dios o imaginar a Dios, y a partir de esta imaginación justamente poner en las bases de un nuevo orden social, ¿no? Este orden social que va a construir Guayacuri bajo el amparo de su padre o de su creación, ¿no? Que sería justamente Payacaca, ¿no? Porque, digamos, hay una constante en el manuscrito, y es que el grupo humano que el manuscrito viene a expresar es los hijos de Payacaca, las personas que se identifican con la figura de Payacaca, que vendría a ser pues la figura de este cerro, ¿no? Pero también la del agua, la de la fertilidad, la de la lluvia, la del trueno, ¿no? Todos fenómenos asociados entre sí, y que es un orden que es relativamente benéfico en relación al orden precedente, ¿no? El orden del odio, de la discordia, que era el que Tantañamca venía a representar, ¿no? Entonces, el capítulo, pues, de alguna manera legitima, ¿no? Esta nueva época como una época más conveniente para los hombres, ¿no? Una época donde las cosas van a ser mejor, ¿no? Y lo van a hacer gracias a esta figura del hombre pobre, ¿no? Este hombre que solamente come papas, pero que tiene esta sagacidad, ¿no? Yo creo que Tantañamca, el hombre que se hace adorar sin razón, es un hombre que ha perdido poder, es un hombre que ha perdido contacto con la naturaleza. En cambio, lo contrario ocurre con Guayacuri. Guayacuri es una persona que es una especie de hermeneuta, es un intérprete de la naturaleza, ¿no? Es una persona que siempre está pendiente de lo que está pasando en el aire,
en la luz, en las diversas manifestaciones naturales, para ahí derivar consecuencias y poder actuar de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, es un observador, ¿no? Es un hombre que tiene una aspiración a la sabiduría a través de la observación, ¿no? A través de ir codificando un saber sobre la naturaleza, cosa que antes no existía, ¿no? Y es este saber sobre la naturaleza el que le va a dar la superioridad, el que le va a dar la victoria sobre su cuñado, ¿no? En las pruebas que nos ha contado Ana que va a sostener, ¿no? Entonces, finalmente, pues, lo que quisiera mencionar, para ir ya terminando con mi exposición, es que Guayacuri y Pallacaca son, pues, el inicio de una nueva época, ¿no? Y Taltañanca representa, pues, el fin de este otro ciclo, para hablar también con el lenguaje de Carmen María, ¿no? Y también es muy finalmente interesante, ¿no? Que todo lo residual, ¿no? Que va quedando del orden de Taltañanca, este orden que estaba, por decirlo así, alejado de la naturaleza, desequilibrado socialmente, lleno de odiosidades y corrompido, todo este orden va a ser, digamos, finalmente barrido, ¿no? Cuando los descendientes del cuñado de Guayacuri, con el cual él había sostenido estas pruebas, estos retos, se convierta en venados, ¿no? Y los venados van a ser comidos por los hombres, ¿no? Entonces, finalmente son comidos por los hombres porque uno de ellos se equivoca y en vez de decir vamos a comernos a los hombres, dice ¿cuándo nos van a comer los hombres? Entonces basta que esta equivocación en la frase para que la realidad se invierta, ¿no? Y de ser los venados devoradores de hombres se conviertan a ser en comida de los hombres. Lo que también me parece muy interesante porque nos habla justamente de la importancia del lenguaje, ¿no? Como redescripción, pero no solamente redescripción, sino como forma de rehacer, de construir una realidad otra, ¿no? A través de las palabras, ¿no? Entonces, resumiendo, la idea que quiero, digamos, compartir con ustedes es la imaginación que uno ve en este capítulo, ¿no? Cómo es que puede fundarse un nuevo orden, ¿no? Un orden más afín a las necesidades y a los deseos del ser humano, un orden que termina con una situación opresiva, y un orden que nace de una persona pobre, pero que tiene esta sagacidad, no tiene esta capacidad de leer los signos de los tiempos, leer los signos de la naturaleza, para todo esto capitalizarlo a su favor, ¿no? Entonces, creo que es un mensaje muy actual, ¿no? Lo que me conduce ahora sí al ultimísimo punto, ¿no? Que creo que es que la interpretación tiene que hacerse siempre desde un presente, ¿no? Nosotros no somos un grupo, pues, que querramos ser eruditos, ¿no? Que nos tratemos de ver de dónde salió esta palabra o en qué fecha se escribió tal cosa, ¿no? Nosotros queremos producir una interpretación, un comentario que vincule, ¿no? El pasado con el presente, ¿no? Que trate de ver las continuidades, ¿no? Que trate de ver de que la tradición es una reserva de sentido, ¿no? Es una posibilidad de futuro y es ahí donde estamos. Bueno, muchas gracias por la atención.